Vamos a dar comienzo a este tiempo con la ayuda del Señor para disfrutar de su palabra, también de la comunión de los santos y de la comunión con Él. Como siempre vamos a hacer una oración y ya entramos en materia. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu bondad. Gracias por tu cuidado, porque sentimos tu cuidado cada momento de nuestra vida. Estás ahí. Y Señor, queremos darte gracias por este lugar. Tenemos en paz para hablar de tu palabra y también para hablar contigo. Queremos pedir que tu Santo Espíritu nos guíe en todo, que salgamos edificados y también que podamos exponer nuestros corazones delante de ti, porque tú ya sabes nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, pero a ti te agrada que tu pueblo hable contigo, que tus hijos hablemos contigo. Por eso te damos gracias por la tranquilidad que tenemos, Señor, de acercarnos a tu presencia y también por la certeza que tenemos de que nos vas a oír. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 26. Esa es la lectura de hoy, desde el versículo 26 al versículo 28. Seguimos adelante en esta preciosa carta. Romanos 8, 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El martes pasado, el hermano Carlos nos habló de que compartimos la esperanza con toda la creación. Como decía el versículo 23, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pero aquí, en este versículo, en este pasaje, el apóstol vuelve al tema actual, o sea, al tema central, mejor dicho, de lo que es este capítulo, el viviendo en el Espíritu. Por ejemplo, si recordamos un par de textos, leo el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es el tema central del capítulo. Todo el tiempo el apóstol nos está hablando de lo que tenemos que hacer los creyentes, vivir por el Espíritu, ya no vivir para la carne, lo que éramos antes, ¿no? Como el resto del mundo. El versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ahí está el título honorífico, ¿no? Hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. Y lo que hace el apóstol en este pasaje que he leído, para enlazar con ese tema central, pues va animándonos y dándonos esperanza para que nos demos cuenta de que tenemos todo el privilegio, todos los privilegios, hijos de Dios, viviendo por el Espíritu y con la esperanza que tenemos en ese regreso de Cristo. Por eso quería recordar esa afinidad que tiene con nosotros la creación, ¿no? También espera el regreso de Cristo
para que se libere de la esclavitud y de todo lo que supuso el pecado, no solo para nosotros, sino también para la creación. Así que nos está animando, continuamente nos está animando, recordándonos que el mismo Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y esa esperanza que tenemos en el regreso de Cristo también trae cosas que no nos podemos ni imaginar, pero nos está diciendo que nuestros cuerpos serán transformados y eso todo pues, nos hace pensar ya en la gloria con el Señor, en la vida con el Señor y en ese cuerpo transformado, que va a dejar atrás pues, todas las consecuencias del pecado, todos los dolores, todos los achaques de los que hablamos ahora, nuestras enfermedades, pues eso va a quedar ahí atrás. Pero dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Se refiere a la enfermedad? ¿A qué debilidad se está refiriendo? Pues incluye todo, porque está hablando de la limitación que tenemos mientras estamos en la carne y pone un ejemplo práctico. Señor, quiero orar, pero a veces no encuentro las palabras. Y eso me hace pensar si lo que pido está de acuerdo con la voluntad de Dios. Nos vemos tan pequeñitos ahí, porque hijos de Dios, estamos adorando a Dios, creador del universo. ¿Cómo hablo yo a mi Dios? ¿Cómo hablo a Dios? Tenemos que recordar que el Espíritu Santo fue enviado del Padre y del Hijo para ayudarnos. Y el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos en nuestra debilidad, especialmente espiritual. Dos textos. En el capítulo 8, versículo 14, recordamos, lo hemos leído ahora, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 16 y versículo 13, Jesús estaba diciendo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu Santo vino cuando se fue Jesús y prácticamente está haciendo la misma labor que estaba haciendo Jesús con sus discípulos, lo está haciendo con nosotros, guiándonos, ayudándonos en todo, en nuestra debilidad, incluidas las oraciones. De todas formas, si alguna vez nos pasa que no encontramos las palabras para orar, algunos hermanos a lo mejor más jóvenes en el Señor pues tienen ese problema, es que no sé orar, es que ¿cómo hablo al Señor? Bueno, podemos animarnos diciendo: el Espíritu Santo está intercediendo incluso por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Y el versículo 15 nos recordó que podemos acercarnos al Padre igual que un niño pequeño se acerca a su padre, con toda la confianza, ¿no? Y sabiendo que el Espíritu nos ayuda, nunca debemos, yo creo, de pensar que no somos capaces de orar, porque tenemos las palabras, tenemos la confianza, tenemos la seguridad, tenemos al Padre de amor. Entonces, aunque no encontrásemos las palabras, aún sabiendo que el Espíritu Santo nos ayuda, tenemos en la Biblia muchos modelos. Desde luego el modelo perfecto es, lo sabéis, ¿no?, el Padre Nuestro, que está ahí en Mateo capítulo 6 y versículo 9.
Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Ese es el modelo perfecto de oración. Decimos al Padre, engrandeciéndolo y después pidiendo, como un hijo pide a su Padre. Y también tenemos una referencia muy buena en los Salmos. En los Salmos encontramos oraciones inspiradas por el propio Espíritu Santo que supongo que todos usaréis. No creo que yo sea el único bicho raro, ¿no? Porque yo las uso. ¿Cuántas veces no he abierto mi Biblia por el Salmo 51? Muchísimas veces. Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Muchísimas veces. Y quien dice el Salmo 51, pues el Salmo 73, igualmente, un salmo bien conocido. Me faltan las palabras, pero aquí está el Salmo 73 y este salmo, la primera persona que me lo recomendó fue mi maestro Salvador y me lo hizo leer especialmente desde el versículo 21 y me saltaban las lágrimas cuando lo leí con él. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón tenía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Me parecía increíble que estuvieran estas palabras en la Biblia de esta manera y sin embargo me identificaba con ellas cuando pasaba situaciones malas o difíciles, ¿no? Y cuando llego al 23 y me dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Y recuerdo que llegamos aquí, Salvador me dio la mano, me dijo, coge la mano. Y él me agarró la mano y me dice, suéltame. Y yo quería soltarme y no me dejaba. Y tira, y tira. Dice, nunca te olvides de esto y nunca me olvides de eso. Dice, la mano de Dios no te va a soltar por mucho que tú tires. Para mí fue una lección gráfica impresionante. Pero también me recuerda eso, que si alguno tiene problemas a la hora de orar, que se identifique con los salmos también, porque los salmos se identifican con nosotros. Aunque no hace mucho leí en un comentarista que comentaba que todos los salmos se centran en Cristo, y es verdad, si aplicas cada salmo a Cristo, pues está hablando de Cristo. Pero también sirven para nosotros, para presentar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro sufrimiento o nuestra alegría, porque hay salmos de agradecimiento, hay salmos de gozo, hay salmos de alabanza. Podemos usarlos como una oración perfectamente inspirada. Pero volviendo al texto que nos ocupa, ahí nos asegura que el Espíritu Santo intercede por nosotros, como ya hemos visto, y lo hace con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mirando algunas interpretaciones, una que me gustó dice, quiere decir que es algo que no se puede decir con palabras humanas. Algo que no se puede decir con palabras humanas. Algo que no tiene traducción, pero que sobrecoge porque es Dios mismo, el Espíritu Santo es Dios mismo intercediendo y gimiendo por nosotros. Gloria a Dios. Cuánto amor, ¿no? Ese amor incomparable, ¿verdad? O lo que es lo mismo, el Espíritu intercede para que nuestras necesidades y ruegos sean atendidos conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces decimos, no sabemos cuál es la voluntad del Señor para esto que estoy pidiendo. Pero nos está recordando esto, para mí es un ánimo y un gozo tremendo, porque me está diciendo, el Espíritu mismo está como traduciendo mi torpe oración para que delante de Dios mi petición llegue de manera que se adapte a su voluntad, ¿no? Y seguramente estarán eliminando la mitad de mi oración y digo, uy, esto no vale.
Bueno, es una broma así, ¿no? Pero es maravilloso, a mí me parece tremendamente maravilloso y me habla del amor de Dios de una manera clarísima. Y si a esto añadimos el versículo 27 que hemos leído, para entenderlo mejor lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es la versión popular, que lo define un poco más, yo creo, más claro, ¿no? Siempre quitan un poco de profundidad y de jugo, pero se entiende mejor. Escuchad ahora esto. Versículo 27. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Prácticamente es lo mismo, pero como explicado en palabras de hoy en día, ¿no? En otras palabras, y como dije antes, el Espíritu traduce al lenguaje de la deidad las oraciones de los santos que son recibidas por el Padre. Pero si hubiese alguna duda, Pablo añade algo que el creyente puede saber con certeza. Versículo 28. Que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Yo creo que es uno de los versículos más conocidos por los creyentes, ¿no? Por lo menos uno de los que más buscamos a veces, ¿no? Que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Por supuesto, igualmente este texto nos lleva a darle las gracias a nuestro Dios cuando entendemos que todo lo que ocurre, todo lo que nos ocurre, y ahí se entra la palabra todo, todas las cosas, dice en el texto, coopera para bien. Y repito, y aquí se incluye todo. ¿Y qué incluye todo? Pues los padecimientos y las aflicciones también. Quiero leer un texto aquí que hace referencia a la soberanía de Dios respecto a todas las cosas y que creo que en este momento es bueno recordar. Está en el Salmo 119, versículo 91. Salmo 119, versículo 91. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. ¿Vale? Aquí tenemos una oración a Dios, recordando que por su orden todas las cosas subsisten hasta hoy, pues todas las cosas sirven a Dios. Muchas veces lo decimos, aunque no lo parezca, este salmo nos está recordando que Dios tiene el control. Amén. Pues los creyentes enseguida nos señalan con el dedo, ¿no? Como que si Dios existiese no habría y no estaría sucediendo. Todas las cosas te sirven. Todo lo creado le sirve y todas las cosas subsisten por Él. Dios tiene el control y Él tiene a su servicio todas las cosas. Como leemos en el Salmo, todo subsiste en base a su decreto divino. La creación, los ángeles, ninguna circunstancia sucede sin su consentimiento y nada se escapa a su conocimiento. Y ahí se incluyen las pruebas y el sufrimiento que, como dice Santiago, son para bien del creyente. Esto es un texto que también recordamos todos, pero lo voy a leer. Es en Santiago capítulo 1,
donde decía aquello de que, desde el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ya Santiago nos da una pista, ¿no? Tened por sumo gozo cuando vengan las pruebas. Hay un contraste, ¿cómo voy a estar en gozo y contento con pruebas, con dificultades, ¿no? A veces con tentaciones. Pues es porque sabiendo que esa prueba es una prueba de nuestra fe y produce cosas. Dice que produce paciencia. Y esa paciencia, dice, tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Ese es el objetivo. Y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es fácil. Señor, dame sabiduría. Conforme a tu voluntad, para tu propósito. No para enorgullecerme, ni para gloriarme de nada. Señor, dame sabiduría. Pídala a Dios, dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pues incluso las cosas que nos pasan, que producen pena, ¿no? Producen angustia, son conducidas por Dios para fortalecer nuestra fe y nuestra paciencia. ¿Cuántos casos conocemos, ¿no? De hermanos, de hermanas que han pasado por pruebas durísimas, pérdida de hijos, o un accidente, o no sé qué, y siempre, yo personalmente no los he conocido, o no recuerdo haber conocido alguna situación tan dura, pero siempre la conclusión era que había aumentado su fe y su confianza en Dios de una manera increíble, después de haber sufrido la gran dificultad o la gran prueba que habían pasado, ¿no? Y eso es lo que nos dice la palabra, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y su obra completa, que es que seamos perfectos y cabales conforme a lo que a Dios le agrada como hijos de Dios guiados por el Espíritu. Dice Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 6, hablando de esto mismo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Incluso a veces, esto va todo con el versículo ese 28 de Romanos, ¿no? Incluso a veces las intenciones de los malos, Dios las revierte en ese sentido de beneficiarnos a nosotros como hijos de Dios, los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien, y todos tenemos en mente el caso más conocido del Antiguo Testamento, ¿no? El de José, y todos conocemos Génesis 50:20, donde José les da la explicación a los hermanos de lo que él entiende que ha pasado. Vosotros pensasteis mal contra mí. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Qué hizo Dios? Lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora José lo dice, y lo dice gozoso, enfrente a sus hermanos, revelando a sus hermanos. Pero ¿cuánto pasó José? Acusado, siendo inocente, encarcelado. ¿Qué había que pensar si nos pasa a nosotros? Pero ¿dónde está mi Dios? ¿Qué está pasando aquí, no? Sí. Pero nos tenemos que acordar de Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan a bien, a los que amamos a Dios. Y siempre confiar y recordar que tenemos historias como la de José que demuestran eso, que Dios tiene un plan, tiene un propósito, y ese propósito se va a cumplir.
Por eso que este versículo tan socorrido, yo creo que es uno de los versículos más socorridos por los creyentes, pues nos quita a mí la ansiedad, porque yo soy muy ansioso, pero también nos quita el miedo cuando las cosas van mal, ¿no? Porque podemos estar seguros de que, aunque veamos que las cosas están mal, detrás Dios está obrando. Incluso cuando llegan noticias raras, ¿no? Raras me refiero a fuera de lo normal. No, supongo que vosotros habréis pensado lo mismo. Cuando dicen en el telediario, pues hay un meteorito que hay un tanto por ciento de posibilidades de que choque con la Tierra. ¿Qué pensáis? Yo siempre pienso lo mismo. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y no me consta, a menos que, claro, interpretar el Génesis es muy complicado, pero no me consta que ahí hable de que nos vaya a caer un meteorito. Pero bueno, suceda lo que suceda, Dios tiene el control, ¿no? Y yo me quedo con eso, porque esas noticias que nos pueden dar de cosas que pueden suceder, ¿no? Cuando hicieron la película, me parece que era 2012, que se veía el fin del mundo como una inundación, ¿no? Tremenda, pues también me acordé de la palabra. Dice, ¿qué le dijo el Señor a Noé? Que no volverá a llover. Exactamente, que no volvería a haber Más inundación. inundación de ese tipo para destruir toda la tierra. ¿Ves? Pues una película que está muy bonita por lo fantástica que es, pero es una fantasía, ¿no? Precisamente. Así que sea eso, sea el meteorito, sea lo que sea, cualquier otra cosa, podemos confiar en algo firme, en la roca, firme. Mientras que las personas que no creen, que confían en nada, porque piensan que somos fruto del azar, del destino, y nosotros sabemos que todo está dirigido por nuestro Padre. Termino con la frase del pastor y escritor de himnos inglés John Newton, que yo por el nombre no lo conocía, pero es el autor de Sublime Gracia, uno de los himnos más conocidos, ¿no? Y él escribió: todo lo que Él envía es necesario. Nada de lo que Él retiene puede ser necesario. ¿Ven? Amén, gloria a Dios.